Bien, en este momento estamos con Amparo Úbeda. Bueno, es el padre prácticamente del periodismo en Cruzucatiá y queremos que nos cuente un poco, ¿no? Bueno, tu trayectoria. Bueno, como siempre, te agradezco en primer término el que hayas venido a hacerme una nota. Yo me considero, sí, un viejo periodista. Siempre me gustó ser periodista. Creo que es una muy noble profesión y, y para mí ha sido siempre una referencia fundamental. Pero fíjate vos que creo que Curuzú ha tenido grandes periodistas, lamentablemente muy olvidados. A mí me favorece el haber llegado a viejo. Amparito, ¿cuándo arrancaste con el periodismo? Mira, yo arranco escribiendo, porque yo empecé escribiendo en periodismo, empiezo en la década del 60, en los primeros años del 60, por casualidad. Primero por amistad con Raúl Greve, empecé a escribir. En esa época se usaba mucho, y en mi familia había alguna tradición, de usar seudónimo. Mi bisabuela, que era uruguaya, escribía en una revista muy conocida, Revista Flores de Montevideo, con el nombre de Rosa Witt. Siguió mi mamá, que era la nieta de Rosa Witt, siguió con el seudónimo de Liz Witt. Y por último yo empecé a escribir como Jo Witt. Jo Witt. Ese fue mi comienzo por los años 60, te repito. Y si tenemos que mencionar algún medio, te diría Cultura, que fue el primero. Después, por razones de trabajo y de amistad con la familia Navaja, hice algunos artículos que me publicó el Territorio de Posadas. Y después escribí para dos diarios correntinos. Uno que no existe más hace muchos años, que también era de un gran amigo mío, un periodista de Coco Mieles. Se llamaba El Liberal. Ese era el nombre, El Liberal. Periódico muy conocido en su época. Y finalmente escribí en distintas oportunidades para El Litoral y para Época, ya en tiempos más recientes, pero estamos hablando de 40, 30 años a esta fecha, ¿no es cierto? Bueno, esos fueron mis comienzos. Después empecé a hacer periodismo ya en radio y televisión. Esa sería tal vez mi etapa más conocida. Pero esta revista Enfoque de la que vos te estás enterando, Vamos a... Acá tenemos... Ahí está, ¿eh? sí, Esto salía acá en nuestra ciudad. claro, esta revista, en una época en que acá no se podía ni pensar en la posibilidad gráfica, o sea, de incorporar fotos o dibujos o lo que sea, nosotros con unos amigos contemporáneos, Ricardo Schut, al cual tal vez lo conozcas, eh, David Sigliuti, Ernesto Retamero. Con ellos empezamos esta idea de hacer Enfoque, o sea, una revista gráfica. Y también un hombre que después fue absolutamente conocido y que tuvo una gran trayectoria en distintos medios y también en el periodismo, que era Coco Flores. Pero Coco empezó como productor publicitario, o sea, en Enfoque él era el que producía la plata para que tuviéramos algún pesito todos los que estábamos ahí.
aunque te dije al comienzo que esto era un emprendimiento casi amateur, porque todos teníamos otra actividad. O sea que lo que hacía Enfoque era pagar sus propios gastos. O sea que la producción se tenía que autosolventar. Y anduvimos muy bien, vos sabés que fue un intento periodístico muy exitoso, porque en una época en que sí se leía mucho, se leía muchísimo más que ahora, nosotros a partir del número 9 de Enfoque estábamos vendiendo más de 1000 ejemplares por mes. Era una revista mensual, pero era todo un número, Acá había una revista que se llamaba Así, que era muy leída, muy popular, una revista que venía de Buenos Aires. Esa vendía 500 números, 500 ejemplares, y nosotros estábamos en el doble. O sea que la gente nos favoreció mucho con su interés. Y bueno, esta que vos estás viendo, esta es la primera etapa de Enfoque. Y hacíamos notas de interés general, una cosa muy novedosa. Nos escuchaban, nos atendían, nosotros entrevistábamos naturalmente, así por pedido al gobernador, a los ministros, al intendente. El intendente era un gran amigo, era René Bordeles en esa época, un hombre sumamente valioso y que me distinguió con su amistad. Pero íbamos a entrevistar a un gerente de banco, íbamos a entrevistar a las personalidades más importantes de Curuzú de la época, hacerle una nota a los presidentes de clubes, a personalidades, no solo de acá. Hicimos algunas notas importantes. En esa época empezaron no era que lo inventamos nosotros, lo hacían todas las revistas de esa época, las notas promocionales. ¿Qué era la nota promocional? Pedirle un aviso publicitario a una empresa importante y hacerle una nota para saber de qué se trataba. Nosotros le hicimos en esa época notas promocionales a todas las empresas importantes de Curuzúcuatía, lo cual, como te decía, hoy nos permitió solventar nuestros gastos con cierta holgura y hacernos mucho más conocidos, ¿no es cierto? Te cuento, nosotros fuimos a hacerle una nota a Las Marías, al establecimiento Las Marías de la familia Navaja, y fuimos en avión. Trabajé para la madre de Toco, del que fue gobernador. Yo trabajé para ella ella era la dueña del territorio de Posada, era la principal accionista. Y yo era una especie de secretario de ella. Iba a las reuniones del directorio con el mandato, tenía mi orden del día y cumplía el mandato de mi patrona, claro, que era la señora, ella era Artaza. ¿Y qué familia? Bueno, ahí viene justamente Nito Artaza, ¿no? Que es, claro, sí, ese viene de esa familia, Nito viene de la familia Artaza. Claro. Bueno, y eso me sirvió después, esa amistad con los Navajas me sirvió, porque yo estuve trabajando 3 años como secretario de Toco Navaja en la gobernación, cuando Toco fue gobernador. Un gran gobernador, dicho sea de paso, pero estamos hablando de Enfoque. Así que, bueno, ese fue mi comienzo, y Enfoque es periodísticamente hablando, una hija directa, porque fue la primera. Acá en Curuzú. Acá en Curuzú. Pero, así es. Qué lindo, qué interesante. ¿Qué te queda? ¿Qué es lo que más, por así, en tu trabajo, una experiencia interesante que nos quieras compartir? Mira, no quiero caer en ese lugar común en el que cae la mayoría de los viejos,
de decir que todo tiempo pasado fue mejor. Indudablemente los tiempos cambian y mucho. La enorme tecnología de los últimos años ha hecho que el cambio sea, no solo en Curuzú, sino en todo el mundo, haya sido demasiado evidente como para negar los beneficios que ha traído la tecnología actual. Pero en términos de valoración, yo creo que en aquella época había cosas más simples, pero más eficientes. Todo era más eficiente, porque los requerimientos tal vez hayan sido más exigentes. Entonces, por ejemplo, fíjate vos que Curuzú-Cuatiá, te doy un dato, Curuzú-Cuatiá históricamente, desde tiempos de los comienzos de nuestra historia, Curuzú se convirtió rápidamente en la tercera ciudad en importancia en la provincia de Corrientes. Siempre estuvo la capital y después Goya, y tercero Curuzú-Cuatiá, en un nivel de competencias con otras localidades de población parecida, de capacidad económica parecida, pero siempre Curuzú se mantuvo en el tercer nivel, hasta aproximadamente los años 70. En los años 70 acá se produce un quiebre importante, que tuvo que ver con la ganadería. Este fue un pueblo ganadero históricamente. Desde la época de Urquiza, se sabe que Curuzú tenía las pasturas naturales, las mejores pasturas de todo el país. Eso lo decía Urquiza. Así que, ya te digo, la ganadería acá fue siempre muy importante. ¿Y qué pasó? Curuzú logró tener un conjunto de 500, 600 productores locales que eran los dueños de la tierra de las 800.000 hectáreas que tiene el departamento de Curuzú-Cuatiá. Esa capacidad productiva le dejaba, estos datos que yo te doy los tomé como trabajador periodístico hace 40 o 50 años atrás, de una revista que tenía que en esa época publicaba la Dirección de Rentas de la provincia. Curuzú, en materia de lana, de producción de ovinos y de venta de novillos y cueros, y producía más de, mira, no quiero mentirte, pero era de nuestra moneda, que era muy fuerte y se equiparaba bastante al dólar, eran más de 50 millones de pesos de producción propia, que que en esa época sí se producía lo que los amigos liberales llaman el efecto cascada o el desborde, porque lógicamente esos 500 o 600 productores que vivían en Curuzú y producían en Curuzú, gastaban su dinero en Curuzú. Entonces esos 50 millones de pesos de lo que estamos hablando se volcaban en Curuzú a través del comercio, que era muy fuerte, y de la gente que trabajaba en el comercio. No había tanto empleo público como hay ahora. Capaz que había menos maestros y menos policías, y menos empleados de banco y todas esas cosas, pero sí había un comercio mucho más fuerte. Y ese dinero genuino que se producía en el campo se gastaba en Curuzú. Ahora, con la misma cantidad de hectáreas, pero no con la misma cantidad de productores, es como que no se sabe si esa plata queda en Curuzú o se va por otro lado. ¿Qué nos pasó como ciudad? Porque también tenemos entendido de que había varias fábricas de caramelos, Sí, fábricas de sí. fideos, había empresas, ¿no?, Había, importantes. es lo que te decía. Había empresas
de no mucho volumen, de no mucha importancia, aunque ese es un tema para analizarlo y ya vas a ver por qué. Que eran muy eficientes y que eran capaces de producir una serie de cosas que después la competencia, cuando se agiliza la posibilidad del transporte, entonces imagínate vos que acá había 3 fábricas de cal para la construcción. Bueno, cuando empieza a entrar la cal de Córdoba en bolsa, las 3 se fundieron, por razones obvias. Pero te la pongo como ejemplo porque es válido. Había 2 fábricas de caramelos. Cuando empiezan a entrar los caramelos de otros lugares donde se los fabricaba en un mayor volumen, lógicamente se fundieron las 3 fábricas de caramelos. No podemos olvidarnos los que hemos vivido más de 50 años de lo que era la empresa Antonini Salog y después Salog Hermanos, porque se dividieron. Esa fábrica, la llamo fábrica porque no era una carpintería, herrería, era una fábrica. En esa época en que se andaba en sulky, se andaba en carro, ellos entre sulky, jardineras y carros, fabricaban 1.500 vehículos por año. O sea que era una empresa muy importante. Tenía más de 100 empleados que se ganaban su salario, se ganaban sus sueldos, buenos por cierto, en una empresa muy poderosa que era de Curuzupatiá. Y vos sabés que yo en la época que fui a estudiar a Santa Fe, me acuerdo en más de una oportunidad haber ido en tren y ver que bajaban del tren en cualquiera de los pueblos de Entre Ríos, bajaban sulkis y carros que decían Salog Hermanos. O sea que exportábamos el trabajo curuzupateño. Esa es una de las grandes diferencias que yo hago con la actualidad y el pasado curuzupateño. Ni hablar de lo que era el nivel de la ganadería. Hace 40 años atrás o 50, hablar de la exposición feria de Curuzupatiá era hablar de la tercera exposición de todo el país. Ahora es una más. Qué cosa, ¿eh? ¿Qué nos pasó en cierto periodo? ¿Qué fue? Nos pasó que el cambio, ese cambio, a muchos nos pasó por encima el cambio. Tal vez no estábamos preparados para visualizar qué era lo que había que hacer. Y entonces ese cambio nos pasó por arriba, ¿no es cierto? Y cambió totalmente la economía, por ejemplo, de Curuzupatiá. ¿Se le puede echar un poco la culpa a los autoridades, a aquellos políticos, aquellos que nos gobernaron? ¿O no? Fundamentalmente, yo creo que nuestros próceres no estuvieron a la altura de las circunstancias, eso es indudable. Porque fíjate vos que si esa empresa de la que yo te hablé elogiosamente, de Salog Hermanos, si eso hubiera tenido apoyo, no solo económico, un apoyo tecnológico. Como lo tuvo Vicentín, por ejemplo. Un apoyo tecnológico, no, por favor, lejos. Pero una empresa poderosa como era esa, si alguien le hubiera dicho, mirá, dejá el carro y empezá a producir una camionetita, otra hubiera sido la cuestión. Claro.